Hay un secreto oculto en las páginas de la Biblia. Hay un secreto escondido en las páginas de la Biblia que nadie quiere que descubras. Un versículo tan poderoso y revelador que, hasta el día de hoy, se evita en los púlpitos, es ignorado por muchos líderes religiosos y rechazado por aquellos que no quieren que te acerques a Dios. ¿Pero por qué? Este versículo contiene una verdad tan impactante que puede transformar completamente tu fe y tu conexión espiritual. Y es precisamente por eso que los escépticos, ateos y aquellos que niegan el poder del mundo espiritual prefieren que nunca lo sepas. Temen que descubras la clave para romper las barreras entre este mundo y lo divino, una conexión directa con el Creador. ¿Qué están tratando de ocultarte? Existe una conspiración silenciosa para silenciar la palabra de Dios e impedir que alcances la plenitud espiritual. Quédate conmigo, porque en este video voy a revelar el secreto detrás del versículo más temido de la Biblia. Un versículo que la mayoría prefiere ignorar, pero que puede cambiarlo todo en tu vida. Prepárate, porque lo que voy a compartir contigo desafiará todo lo que has escuchado hasta ahora. El versículo más desafiante, Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. Cuando entiendas el verdadero significado de este versículo, no habrá vuelta atrás. Estarás ante una decisión que pocos tienen el valor de tomar. El enemigo no quiere que escuches esto, pero es precisamente por eso que necesitas seguir viendo. El versículo dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los textos más desafiantes del Nuevo Testamento. Cuestiona la autenticidad de la fe y las acciones de muchos cristianos y confronta directamente la idea de que solo declararse seguidor de Cristo es suficiente para la salvación. Una confrontación a la hipocresía religiosa. Este versículo es incómodo porque expone la hipocresía religiosa y el engaño. Resuelve un problema muy actual: personas que usan la fe como fachada o creen que las obras externas pueden sustituir una verdadera transformación interior y la obediencia a Dios. ¿Por qué nadie predica sobre esto? Porque desafía a los líderes y fieles a reflexionar profundamente sobre sus motivaciones y prácticas. Es un versículo que desenmascara la religiosidad vacía y expone a aquellos que manipulan la fe para alcanzar estatus o poder. Hablar sobre él puede ser incómodo para las congregaciones, ya que exige cambios genuinos en el comportamiento y una postura espiritual verdadera. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es ignorado por diversas razones, pero principalmente porque aborda cuestiones religiosas y culturales que convierten este versículo en un tema delicado tanto para quien predica como para quien escucha. Desafíos culturales y espirituales modernos. Este versículo va en contra de muchos valores modernos. Vivimos en una sociedad que valora las apariencias, el reconocimiento público y los resultados inmediatos. Sin embargo, este versículo desafía directamente esa mentalidad, rechazando la superficialidad de una fe performativa o de fachada. Afirma que los rituales, milagros y palabras bonitas no garantizan la salvación. Además, confronta el individualismo predominante, que glorifica el yo por encima de todo. Se nos anima a buscar nuestros propios intereses, poner nuestros deseos en primer lugar e ignorar el impacto de nuestras decisiones en los demás. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos recuerda que, ante Dios, no basta con llamarlo Señor mientras seguimos solo nuestros propios deseos. La verdadera fe exige sumisión a la voluntad de Dios. Un espejo para los líderes religiosos. Para muchos líderes religiosos, este texto es como un espejo incómodo. Denuncia la hipocresía y la corrupción espiritual, mostrando que incluso los más religiosos pueden estar lejos de Dios. Algunos líderes pueden evitar predicar sobre este versículo por miedo a exponer incoherencias o causar incomodidad en sus congregaciones. Además, desafía las prácticas religiosas que priorizan los números, los grandes eventos y los milagros espectaculares, mientras descuidan la transformación espiritual genuina y la obediencia a Dios. Este desconcierto puede llevar al silencio, ya que confrontar a la propia comunidad sobre fallas espirituales puede resultar en críticas, resistencia o incluso división. Desafíos para el individuo.
Para cada persona, este versículo es una luz que ilumina áreas que preferiríamos ignorar. Exige introspección y honestidad, algo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Nos obliga a preguntarnos, ¿mi fe es realmente auténtica? ¿O solo estoy cumpliendo rituales o repitiendo palabras vacías? Confrontar esta verdad es incómodo, ya que nos hace darnos cuenta de que las buenas acciones, la participación en rituales religiosos y las declaraciones públicas de fe no son suficientes. Es más fácil ignorar o suavizar este mensaje que enfrentar la necesidad de un cambio radical de vida y corazón. El impacto de la superficialidad cultural. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 expone uno de los mayores problemas de la sociedad actual, la superficialidad. Vivimos en una época en la que el consumismo dicta valores, y hasta la fe a menudo se trata como un producto. Iglesias e individuos pueden caer en la trampa de transformar la espiritualidad en un espectáculo, donde los grandes eventos y los números son más importantes que la transformación interior. Este versículo nos llama a abandonar esa mentalidad, rechazando la idea de que las obras externas son lo que realmente importa. Nos invita a una espiritualidad más profunda, que no se preocupa por lo que los demás ven, sino por lo que Dios conoce en nuestros corazones. Egoísmo e individualismo, un desafío directo. El mundo moderno glorifica el ego y el individualismo. Constantemente se nos anima a buscar nuestros propios intereses y deseos por encima de todo. Sin embargo, Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos recuerda que la verdadera fe requiere sumisión a la voluntad de Dios, algo que va directamente en contra de esta mentalidad egoísta. Este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Nos hace darnos cuenta de que la fe no se trata de conveniencia o placer inmediato, sino de un compromiso genuino, incluso si eso significa renunciar a deseos momentáneos. El llamado a la transformación espiritual. El mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es claro: Dios no busca perfección, sino un corazón sincero y dispuesto a obedecer su voluntad. Este versículo nos invita a abandonar la hipocresía, confrontar nuestras fallas y buscar una relación profunda con Dios. La aplicación práctica de este mensaje va más allá de la espiritualidad interior. Se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, implica honestidad e integridad. En la familia, exige paciencia, amor y servicio genuino. En las relaciones sociales, demanda humildad y generosidad. La relevancia urgente de este mensaje. En los tiempos modernos, llenos de distracciones y valores distorsionados, Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es un llamado urgente a reconectarse con Dios. Nos recuerda que, sin una transformación genuina, incluso nuestras mejores acciones pueden volverse vacías. Este texto nos desafía a reflexionar si realmente estamos viviendo como Dios desea o simplemente interpretando un papel. Nos invita a dejar de lado la complacencia y abrazar una vida de autenticidad espiritual, donde la fe se vive plenamente y no solo se declara. La superficialidad y el impacto en el mundo moderno. Vivimos en una época donde el valor de la fe a menudo se mide por la apariencia. El consumismo ha invadido hasta la espiritualidad, transformando las iglesias en espacios de grandes eventos y números impresionantes, mientras que la transformación genuina se pasa por alto. Mateo 7, 21-23 es un golpe directo a esa mentalidad, afirmando que no son las obras externas o los milagros lo que garantiza la salvación, sino la obediencia sincera a la voluntad de Dios. Este versículo nos invita a abandonar una fe basada en apariencias, números y reconocimiento público. Desafía a cada individuo a buscar una conexión espiritual que va más allá de lo que los ojos pueden ver, una fe fundamentada en lo que Dios conoce en nuestros corazones. La lucha contra el individualismo y el egoísmo. El mundo moderno promueve la idea de que debemos ponernos en primer lugar, perseguir nuestros intereses e ignorar el impacto de nuestras acciones en los demás. Esa mentalidad de yo por encima de todo va directamente contra los principios presentados en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. Dios no busca seguidores que solo declaren su autoridad mientras continúan viviendo para sí mismos. Él exige verdadera sumisión y la disposición de poner su voluntad por encima de la nuestra. Este llamado confronta directamente el individualismo de la sociedad, recordándonos que la fe auténtica requiere un sacrificio personal y una transformación profunda. La búsqueda de placeres inmediatos en la fe.
Vivimos en la era de la conveniencia y el placer inmediato, donde incluso la relación con Dios a menudo se trata como algo que debe ser fácil y rápido. Muchos buscan la fe solo como una solución a problemas o un medio para alcanzar bendiciones materiales, pero no como un compromiso de vida. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 expone este enfoque utilitario de la espiritualidad. Deja claro que no se trata de lo que pedimos o hacemos en público, sino de cómo vivimos y obedecemos día tras día. Este versículo nos desafía a salir de nuestra zona de confort espiritual y abrazar una relación genuina y sacrificial con Dios, incluso si eso significa renunciar a deseos momentáneos. La urgencia de este mensaje en tiempos de distracción. El mundo está lleno de distracciones que nos alejan de Dios. La superficialidad de la fe moderna y los valores distorsionados de la sociedad crean un abismo espiritual que solo una transformación genuina puede cerrar. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es un recordatorio poderoso de que, sin una conexión verdadera con Dios, incluso las mejores acciones pueden volverse vacías. En tiempos de crisis morales, sociales y espirituales, este texto nos llama a reflexionar. ¿Estamos viviendo como Dios desea o simplemente interpretando un papel? Nos desafía a reevaluar nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea, buscando una fe auténtica y transformadora. Una invitación a la introspección y el cambio. Este versículo es un espejo que revela las profundidades de nuestra espiritualidad. Nos obliga a enfrentar una verdad a menudo ignorada. No todo lo que hacemos en nombre de Dios será reconocido por Él. Este mensaje confronta la idea de que nuestras acciones externas, como participar en rituales o hacer buenas obras, son suficientes. Exige que reflexionemos sobre nuestras motivaciones y nos preguntemos, ¿estamos viviendo para agradar a Dios o solo para mantener apariencias? Este es un llamado a la transformación, a la búsqueda de una relación real y genuina con el Creador. El coraje de vivir el Evangelio. Mateo 7, 21-23 nos llama a abandonar la hipocresía y enfrentar nuestras fallas. Dios no busca perfección, sino un corazón sincero y dispuesto a seguir su voluntad. Este texto nos desafía a vivir un evangelio auténtico, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. Hoy es el momento de tomar una decisión. No basta con decir Señor, Señor, es hora de vivir el evangelio en su totalidad, con autenticidad y obediencia. Ese es el verdadero llamado de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, una vida que refleja la voluntad divina en cada pensamiento, palabra y acción. El impacto de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en los liderazgos religiosos. Para muchos líderes religiosos, este versículo es un espejo incómodo. Expone la hipocresía y la corrupción que, lamentablemente, pueden estar presentes incluso en las comunidades más fervorosas. Al afirmar que no todos los que proclaman el nombre del Señor entrarán en el reino de los cielos, el texto revela que el simple hecho de liderar, hacer milagros o predicar no es garantía de salvación. Este enfrentamiento puede ser difícil para los líderes e instituciones, ya que desafía las prácticas religiosas que priorizan los números, grandes eventos y reconocimiento, en lugar de una transformación espiritual genuina. Muchos evitan predicar sobre este versículo por miedo a causar incomodidad, divisiones o exponer incoherencias dentro de sus congregaciones. Pero Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es un llamado poderoso a la autenticidad, no solo para los miembros de las iglesias, sino también para aquellos que las lideran. Es una oportunidad para reevaluar prioridades y alinearse con la verdadera voluntad de Dios, que exige integridad y un corazón sincero. El desconcierto de confrontar prácticas comunes. Este versículo también desafía comportamientos que son ampliamente aceptados, pero espiritualmente vacíos. Exige una introspección profunda y honestidad, algo que no siempre estamos dispuestos a hacer. El mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 obliga a todos a preguntarse, ¿mi fe es auténtica o solo una fachada? Enfrentar la idea de que las buenas acciones o la participación en rituales son suficientes para agradar a Dios puede ser incómodo. A menudo, es más fácil ignorar o suavizar este mensaje que afrontar la necesidad de una transformación radical en la vida y el corazón. Sin embargo, es justamente esta autorreflexión la que puede llevarnos a una conexión más profunda y verdadera con Dios. El papel de la cultura moderna en el rechazo de este mensaje. La sociedad moderna valora las apariencias,
el reconocimiento público y los resultados inmediatos. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 desafía directamente esa mentalidad, rechazando la superficialidad de la fe performativa y llamando a la obediencia genuina. El mensaje de este versículo también confronta el individualismo predominante, recordándonos que la verdadera fe requiere sumisión a la voluntad de Dios, algo que va en contra de la búsqueda moderna de autonomía y libertad absoluta. Para muchos, este requisito de sumisión es difícil de aceptar, ya que requiere sacrificio, humildad y la disposición de poner los deseos de Dios por encima de los nuestros. La relevancia de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en tiempos de crisis. En un mundo lleno de crisis morales, sociales y espirituales, el mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nunca ha sido tan relevante. Nos llama a abandonar la superficialidad y vivir una fe auténtica y transformadora. Este versículo nos recuerda que, sin una conexión verdadera con Dios, incluso las mejores intenciones y acciones pueden ser vacías. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y preguntarnos si realmente estamos viviendo como Dios desea o simplemente siguiendo los estándares de la sociedad. La profundidad espiritual exigida por este texto es una respuesta a las necesidades urgentes de nuestro tiempo. Nos invita a una transformación genuina que no solo puede impactar nuestras vidas, sino también crear un efecto positivo a nuestro alrededor. La transformación espiritual y el impacto en la sociedad. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 lleva un mensaje transformador que va más allá del individuo. Cuando aplicamos esta verdad en nuestras vidas, no solo afecta nuestra espiritualidad personal, sino también influye en aquellos que nos rodean. En el trabajo, implica honestidad e integridad. En la familia, requiere paciencia, amor y servicio genuino, y en las relaciones sociales, exige humildad y generosidad. Esta transformación espiritual crea una fe viva y auténtica que puede impactar positivamente la sociedad, promoviendo valores como justicia, compasión y verdad. El llamado a la autenticidad y a la verdadera fe. Este texto nos recuerda que Dios no busca apariencias ni performances. Él desea una relación real, basada en la obediencia a su voluntad y en la búsqueda de agradarle por encima de todo. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es una invitación a abandonar las máscaras y vivir una vida que refleje la esencia de la fe cristiana, amar a Dios y al prójimo. Esta transformación nos libera de la superficialidad y nos dirige hacia un propósito más grande. Cuando aceptamos este mensaje y vivimos de acuerdo con él, experimentamos una paz y claridad que van más allá de las circunstancias terrenales. El despertar espiritual a través de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. El impacto espiritual de este versículo radica en su capacidad de despertarnos a una verdad que a menudo preferimos evitar. Nos recuerda que Dios no está interesado en palabras vacías ni rituales externos, sino en un corazón sincero y dispuesto. Al aplicar este mensaje en nuestras vidas, experimentamos un despertar espiritual que trae propósito y dirección. Este es el tipo de transformación que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y fe inquebrantables. La conexión entre Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 y el consumismo espiritual. Vivimos en una época en la que el consumismo dicta los valores de la sociedad, incluyendo la forma en que se practica la fe. Con frecuencia, la espiritualidad se trata como un producto, y las iglesias y los individuos caen en la trampa de valorar eventos grandiosos, números expresivos y milagros espectaculares, mientras descuidan la transformación interior genuina. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 confronta esta mentalidad al destacar que no son las obras externas, los rituales o las apariencias lo que importa, sino la obediencia auténtica a la voluntad de Dios. Este versículo es un llamado a abandonar la fe superficial y abrazar una espiritualidad más profunda, basada en lo que Dios ve en nuestros corazones y no en lo que el mundo percibe. El desafío al egoísmo y al individualismo moderno. El mundo actual glorifica el ego por encima de todo. Se nos anima a buscar nuestros propios intereses, poner nuestros deseos en primer lugar e ignorar el impacto de nuestras decisiones en los demás. Este individualismo es constantemente exaltado, pero Mateo 7, 21-23 presenta un desafío directo a esta visión. Este versículo nos recuerda que no basta solo con llamar a Dios Señor mientras seguimos nuestros propios caminos y deseos. Él exige sumisión a la voluntad divina,
lo que a menudo significa renunciar al control y priorizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Este mensaje contradice el espíritu individualista de la sociedad moderna y nos invita a reevaluar nuestras prioridades, poniendo a Dios en el centro de nuestras decisiones. La fe utilitarista y los peligros de un evangelio de conveniencia. En la era del placer instantáneo, a menudo buscamos soluciones rápidas y fáciles para nuestros problemas. Lamentablemente, esta mentalidad también se ha infiltrado en la práctica de la fe. Buscamos a Dios como un medio para alcanzar bendiciones materiales, resolver crisis o aliviar dolores, pero rara vez como un compromiso de vida. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 denuncia este enfoque utilitarista de la espiritualidad. Nos recuerda que la verdadera fe no está en pedir o hacer algo en público, sino en obedecer a Dios en el día a día. Este versículo nos desafía a abandonar la fe de conveniencia y abrazar una relación con Dios que sea auténtica, sacrificial y transformadora, incluso si eso significa renunciar a placeres o deseos inmediatos. La urgencia de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en el contexto actual. Las distracciones del mundo moderno crean un abismo espiritual que nos aleja de Dios. La superficialidad de la fe y los valores distorsionados de la sociedad actual hacen cada vez más difícil vivir de manera auténtica. Sin embargo, Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos ofrece un camino para cerrar esa brecha. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y nos pregunta si realmente estamos viviendo conforme a lo que Dios desea o solo desempeñando papeles que agradan a los demás. En tiempos de crisis morales, sociales y espirituales, este mensaje es un llamado a reconectarnos con Dios de manera genuina y significativa. Transformación personal e impacto colectivo. La transformación promovida por Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 no es solo interior, se manifiesta en todas las áreas de la vida. Cuando aplicamos las enseñanzas de este versículo, nos convertimos en mejores personas en nuestras familias, trabajos y comunidades. En el hogar, esto significa practicar paciencia, amor y servicio genuino. En el trabajo, implica actuar con honestidad e integridad. Y en las relaciones sociales, nos desafía a ser humildes, generosos y compasivos. Este cambio personal crea un impacto positivo en quienes nos rodean, inspirando a otros a buscar la misma conexión profunda con Dios. El llamado a una espiritualidad viva y auténtica. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es un recordatorio poderoso de que Dios desea una relación verdadera y no superficial. Nos llama a abandonar las máscaras, los rituales vacíos y la religiosidad performativa, y a vivir una fe que refleje la esencia del Evangelio. Este mensaje nos libera de las presiones de agradar a los demás y nos dirige hacia lo que realmente importa, amar a Dios y al prójimo. Al vivir de manera auténtica, experimentamos una paz y una claridad que transforman no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Despertar espiritual, un llamado a la transformación. El impacto de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 está en su capacidad para despertarnos a una verdad que muchos evitan. Nos confronta con la pregunta, ¿nuestra fe es auténtica o solo una fachada? Este versículo exige valentía para abandonar la hipocresía, confrontar nuestras fallas y buscar una relación profunda con Dios. Cuando abrazamos este mensaje, experimentamos un despertar espiritual que nos da propósito y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Este tipo de transformación no es solo personal, sino que también inspira cambios en las comunidades y sociedades que nos rodean. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 una verdad transformadora para la sociedad moderna. El versículo de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 lleva un mensaje que trasciende los límites individuales y personales, impactando la forma en que la sociedad vive y entiende la espiritualidad. Nos desafía a reevaluar los valores predominantes y a desprendernos de una religiosidad superficial que está desconectada de la esencia del Evangelio. En un mundo moldeado por el consumismo, donde la apariencia a menudo vale más que la esencia, Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 revela que la verdadera espiritualidad no es una cuestión de estatus o logros visibles, sino de obediencia genuina a Dios. Esto significa dejar de lado la mentalidad de hacer para ser visto y adoptar una postura de humildad y sinceridad ante el Creador. Religión como espectáculo, un desafío para líderes y congregaciones.
Una de las razones por las que Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 es tan incómodo es porque desafía las prácticas religiosas modernas que priorizan números, grandes eventos y milagros espectaculares. Iglesias que se concentran en atraer multitudes, frecuentemente descuidando la transformación espiritual de sus miembros, se ven confrontadas por este texto. Este versículo exige que los líderes religiosos reconsideren su enfoque y se pregunten: ¿realmente estamos promoviendo una relación auténtica con Dios o solo manteniendo una estructura que agrada al público? Esta reflexión puede ser incómoda, ya que implica admitir fallas y abrazar cambios que no siempre son bien recibidos por las congregaciones. Además, desafía a los fieles a no conformarse con una fe pasiva. Participar en cultos, recitar versículos o seguir tradiciones religiosas no es suficiente. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos recuerda que la verdadera fe exige una transformación que comienza en el corazón y se manifiesta en acciones genuinas. Un llamado para la introspección y honestidad espiritual. Este versículo es como un espejo que refleja áreas de nuestras vidas que preferimos ignorar. Exige introspección y honestidad, algo que a menudo evitamos. Es más fácil culpar a los demás o señalar los errores del mundo que examinar nuestras propias motivaciones y prácticas. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos obliga a preguntar: ¿nuestra fe es auténtica o solo una fachada? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o simplemente siguiendo costumbres y convenciones que nos dejan cómodos? Estas preguntas son desafiantes, pero también esenciales para quienes desean crecer espiritualmente. La necesidad de valentía para vivir el mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. La aplicación de este pasaje requiere valentía. Valentía para abandonar la hipocresía, para confrontar nuestras fallas y para buscar la voluntad de Dios sobre todo. Esto significa dejar de lado las zonas de confort, aceptar cambios profundos y vivir una fe que va más allá de lo superficial. Para muchos, esto puede parecer aterrador. Después de todo, cambiar es difícil, y vivir de manera auténtica puede significar enfrentar críticas, rechazos y desafíos personales. Sin embargo, es precisamente esa transformación la que Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 propone, un viaje de crecimiento espiritual que nos acerca a Dios y nos libera de patrones superficiales. El impacto social de una fe auténtica. Cuando abrazamos el mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, no solo nuestras vidas individuales se transforman, sino también la sociedad que nos rodea. Una fe viva y auténtica inspira amor, justicia y verdad en todo lo que hacemos, creando un impacto positivo en las familias, comunidades y en el mundo en general. Este versículo nos desafía a ser agentes de cambio, viviendo de manera que refleje la esencia del Evangelio y llevando a otros a hacer lo mismo. Al abandonar la superficialidad, nos convertimos en luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad de la hipocresía y el egoísmo. Conclusión: la verdadera transformación comienza ahora. Al reflexionar sobre Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, nos enfrentamos a la realidad de que la verdadera fe no se limita a palabras o acciones externas. Va más allá de rituales, apariencia o reconocimiento público. Lo que realmente importa es nuestra obediencia al Creador y la autenticidad de nuestra espiritualidad. Este versículo es una invitación a una transformación profunda y continua. Nos llama a una fe que no se adapta a las conveniencias del mundo, sino que busca agradar a Dios por encima de todo. Cuando comprendemos el mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, entendemos que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestras actitudes. La pregunta crucial que surge es: ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o solo estamos desempeñando un papel? Este es un momento decisivo, donde la verdadera transformación espiritual puede comenzar, pero solo si tenemos la valentía de mirar hacia adentro y hacer los cambios necesarios. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje espiritual. Reevalúa tus motivaciones, comportamientos y prácticas religiosas. ¿Estás viviendo una fe auténtica o solo estás cumpliendo un ritual vacío? El cambio comienza ahora, contigo, y puede tener un impacto profundo en tu vida, en las personas a tu alrededor y hasta en la sociedad. Si te sientes tocado por este mensaje, comparte en los comentarios cómo piensas aplicar las enseñanzas de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en tu vida.
Caminemos juntos hacia una espiritualidad verdadera y transformadora, que vaya más allá de las palabras y se refleje en nuestras acciones diarias. Recuerda, lo que Dios busca no es perfección, sino sinceridad de corazón. Él desea una relación real, y eso es lo que debemos buscar.